cuando gané $2,5 millones en la lotería, mis padres intentaron obligarme a darle la mitad a su hija favorita. Me negué. A la mañana siguiente, me quedé atónito al verlos quemar mi cheque. Dijeron, si no compartes, no recibirás ni un centavo. Me partí de risa porque el cheque que quemaron era en realidad. Nací por un error. Mi madre tuvo una noche despreocupada con alguien a quien apenas conocía. Si mis abuelos no hubieran insistido en que mis padres se casaran, probablemente ni siquiera estaría aquí. Cuando nací, no fue un momento feliz. Lo sentí más como un castigo para ellos. Mi papá nunca intentó ocultar cuánto odiaba tenerme cerca. Ahí se fue mi juventud. Murmuraba cuando me miraba, como si le hubiera arruinado la vida maravillosa que anhelaba. Mi madre no me pegaba ni me gritaba, pero tampoco me abrazaba ni me decía nada amable. Para ellos, yo no era realmente su hijo. Solo era un peso que debían llevar. Los primeros 11 años de mi vida giraron en torno a una sola regla. No seas un problema. Aprendí a caminar en silencio, hablar suavemente y pasar desapercibido. Pero por mucho cuidado que tuviera, el solo hecho de estar allí parecía molestar a mi papá. Entonces, un día, todo cambió. Nació Lori. Fue como un milagro para mis padres. La niña de oro. Lloraron de alegría, la abrazaron y celebraron. Desde entonces, fui la forastera. La ayudante. La olvidada. Cale, cuida a tu hermana. Cale, cállate. Lori está durmiendo. Cale, ¿por qué no puedes ser más como Lori? Lori tiene ropa nueva. Recibí algunas viejas de gente que apenas conocíamos. Lori tenía pasteles de cumpleaños. Yo recibí una vela y un trozo de pan. Lori recibió abrazos. Yo, silencio. Una vez le pregunté a mi mamá si había hecho algo mal. Solo suspiró y no dijo nada, como si yo no existiera. Me acostumbré. Dejé de esperar más. Pero había una cosa que nunca dejé de hacer, soñar. Aprendí a pasar desapercibido. Si me quedaba lo suficientemente callado, si nunca causaba problemas, tal vez, solo tal vez, encontraría la paz. Pensé que si desaparecía, tal vez mi padre no me miraría con odio. Quizás mi mamá no suspiraría cada vez que hablara. Pero hiciera lo que hiciera, seguía siendo solo una sombra, solo para servir a la familia. Cuando tenía 8 años, mi mamá me dio un trapeador y me dijo, de ahora en adelante, limpiarás toda la casa. Al principio, solo limpiaba mesas y barría pisos. Pero pronto, ya fregaba, lavaba ropa, fregaba platos y me encargaba de cualquier pequeña tarea que necesitaran. Para cuando tenía 10 años, mi madre apenas hacía nada. Cale, la ropa no está lavada. Cale, el suelo de la cocina está sucio. Límpialo de nuevo. Cale, prepara la cena. Así, sin más, me convertí en la criada de la familia, pero nunca me pagaron ni me dieron las gracias. Mientras yo trabajaba, Lori llevaba una vida muy distinta. Mi mamá le compraba vestidos bonitos, le encargaba pasteles para sus cumpleaños y le regalaba juguetes o muñecas nuevas cada vez que las pedía en una tienda. Recuerdo que una vez le pedí una mochila nueva porque la mía se estaba cayendo a pedazos. Mi mamá me miró como si estuviera loca. Tu mochila todavía funciona, dijo. Una semana después, Lori recibió una mochila rosa nueva y reluciente con brillantina. Pero lo peor no fueron las cosas que no recibí. Así era como mi mamá miraba a Lori con cariño. Como mi papá le sonreía y le daba palmaditas en la espalda cuando sacaba buenas notas. Y yo, que podía limpiar toda la casa sin que nadie me diera las gracias. Podía cocinar todas las noches y nadie me preguntaba si había comido. Aunque me sentía sola, había algo que me hacía sentir importante, cocinar. La primera vez que cociné algo sola, tenía 9 años. Eran solo huevos revueltos, pero aún recuerdo lo feliz que me sentí al ver cómo se derretía la yema en la tostada. Con el tiempo, cocinar se convirtió en lo único que me hacía sentir bien. Aprendí a cocinar viendo a mi madre en la cocina. Recordaba cada movimiento que hacía y probaba cosas nuevas siempre que podía. A los 13 años, ya podía cocinar una comida completa yo sola. Todavía recuerdo la primera vez que preparé lasaña para cenar. Cuando Lori dio el primer bocado, dijo, «¡Guau, qué rico está!». Mi mamá sonrió, pero no a mí. Miró a mi papá y dijo, «Creo que esta vez lo hice mejor». ¿No estás de acuerdo? Quise gritar. Lo logré. Pero luego recordé. Solo era una sombra, y las sombras no reciben crédito. Contuve mi ira y pensé que estaba bien. Algún día encontraré un lugar al que pertenecer, un lugar donde no tenga que esperar en la oscuridad, esperando que alguien me vea. Siempre supe cuál era mi papel en la familia. Era la silenciosa, la invisible, la forastera, pero eso no significaba que no tuviera sueños. Quería ser chef. No solo alguien que cocinaba en la cocina de una familia, sino alguien que preparaba platos que la gente recordaría. Después de la escuela, veía programas de cocina, anotaba recetas y practicaba siempre que tenía tiempo. Soñaba con abrir mi propio restaurante algún día. Un lugar donde la gente venía porque les encantaba mi comida.
Un lugar donde ya no era solo una sombra. Pero cuando contaba mi sueño en voz alta, se reían de mí. ¿Abrir un restaurante? ¿Quién te crees que eres? Gordon Ramsay, dijo mi padre, negando con la cabeza. Los restaurantes fracasan siempre. La gente puede comer tu comida una vez y olvidarla al día siguiente. Cale, sé realista, añadió mi mamá. Como dije, quería volar a Marte. Conseguir un trabajo normal, como contabilidad, oficina o enseñanza. Algo seguro. Y luego, como siempre, Laurie lo empeoró. Podrías trabajar en Wendy's. También necesitan cocineros, dijo, y todos rieron. Apreté los dientes y me tragué el dolor. No sabía por qué, pero a pesar de todas las burlas, mi papá aceptó pagarme la escuela de cocina. Pero lo dejó claro, esto es todo lo que recibirás de mí. No esperes nada más. La casa, el dinero, todo es para Laurie. Pensé que me sentiría herido, pero en cambio sentí alivio. No necesitaba nada de ellos. Solo necesitaba una oportunidad. Y estaba a punto de conseguir uno. La escuela culinaria fue el primer lugar donde realmente sentí que pertenecía. Nadie me ignoraba ni me comparaba con Laurie. Allí, tu talento se juzgaba por la comida que preparabas, no por tu nombre. Me quedaba hasta tarde practicando. Perfeccioné mi habilidad con el cuchillo, aprendí cómo se combinaban los sabores y me esforcé cada día. Por primera vez, sentí que importaba. Soñaba con que después de graduarme, encontraría un trabajo estable y poco a poco abriría mi propio restaurante. Pero ese sueño se desmoronó rápidamente. No tenía ahorros ni dónde quedarme, así que no me quedó más remedio que volver a casa. En cuanto entré, supe que nada había cambiado. Ahora eres chef, ¿verdad?, dijo mi madre con una voz fingida de dulzura. Eso significa que cocinarás todos los días a partir de ahora. No es que tengas nada más importante que hacer, ¿verdad? Laurie se rió. Sí, al menos ahora puede ser útil a la familia. No respondí. No quedaba nada más que decir. Colgué discretamente mi diploma culinario en la pared de mi antigua habitación, una pequeña habitación con papel pintado descolorido y la misma cama desgastada que tenía desde pequeña. Había llegado tan lejos solo para terminar justo donde empecé. Pero me prometo que no me quedaré aquí para siempre. Un día, me iré para siempre y no volveré jamás. Pensé que mi vida cambiaría después de terminar la escuela de cocina. Pero no, seguía siendo Cale. Seguía siendo invisible. Ahora, también la chef no remunerada de la familia. Trabajaba muchas horas a diario en un pequeño restaurante. El sueldo era bajo, pero al menos ganaba experiencia. Mi turno empezaba temprano y terminaba tarde. Pero incluso después de todo eso, cuando llegaba a casa, mi mamá siempre me tenía tareas pendientes. Ahora tienes trabajo, pero no te olvides de limpiar la casa, me decía. Casi me reí si no fuera tan cruel. Yo hacía tareas domésticas desde pequeña. Laurie, en cambio, seguía sin hacer nada. Laurie, la niña de oro, era tratada como una princesa. Mis padres le dieron todo lo que quería. Cuando empezó su último año de preparatoria, mi papá llegó a la entrada con un auto blanco nuevo. Sonrió y la llamó para que saliera. Mi pequeña se merece lo mejor, dijo, entregándole las llaves. Me quedé allí, mirando el reluciente coche nuevo bajo la luz del sol. Una opresión me invadió el pecho. Cuando tenía la edad de Laurie, ni siquiera soñaba con tener un coche. Caminaba o pedía prestada una bici vieja para ir al trabajo. Una vez mencioné que estaba ahorrando para un coche usado y mis padres se rieron. ¿Con qué dinero? Ni siquiera puedo pagar el alquiler, dijeron. Quería irme, pero con lo poco que ganaba, alquilar un lugar por mi cuenta no era posible. Intenté ahorrar, pero mi mamá siempre encontraba una excusa para sacarme el dinero. Vives en esta casa, así que tienes que ayudar con las cuentas, decía. No importaba que cocinara todas las comidas y limpiara la casa a diario. Aún así, tenía que darles parte de mi sueldo, como si solo fuera una inquilina que nadie quería. Esa Navidad, me prometí hacer algo para sentirme importante. Ahorré durante meses, intentando comprar regalos para todos. Pero entonces vi los regalos elegantes que mis padres le regalaron a Laurie. Un iPhone nuevo, joyas relucientes, y sabía que no podía igualarlo. Así que compré billetes de lotería. No los baratos, sino los del mayor premio del año. Pensé que tal vez, solo tal vez, algo afortunado podría suceder por primera vez en esta familia. La mañana de Navidad, puse los sobres sobre la mesa. Cada uno contenía un boleto. Pero cuando los abrieron, nadie sonrió. Nadie parecía feliz. En cambio, se burlaron de mí. ¿Billetes de lotería? Mi papá arqueó una ceja. ¿En serio, Cale? ¿No se te ocurrió algo útil? Mi mamá negó con la cabeza. ¡Qué desperdicio! Laurie se rió y tiró el sobre a un lado. Vaya, eres tan pobre que ni siquiera pudiste comprar un regalo de verdad. Todos rieron. Me quedé allí sentada, paralizada. Entonces mi mamá me miró con una sonrisa dulce y fingida y dijo, ahora que lo pienso,
como Kale no nos regaló nada especial, tampoco debería esperar regalos. Parece justo, ¿verdad? Todos asintieron, como si tuviera todo el sentido. Me agarré al borde de la mesa, con las uñas clavadas en la palma de la mano. Entonces, sin decir palabra, me levanté y les quité los billetes de lotería. ¿Saben qué?, dije con la voz temblorosa de ira. Me los quedo. ¡Feliz Navidad! No esperé a que nadie hablara. Salí de casa hecha una furia, sintiendo que me faltaba el aire. Se suponía que la Navidad era una época para estar en familia, pero nunca me había sentido tan sola. Unos días después, casi me había olvidado de los billetes de lotería. Los había metido en el bolsillo de mi abrigo y los había tirado en una silla de mi habitación. No pensé que pasaría nada. Entonces, una mañana, durante mi descanso en el restaurante, sonó mi teléfono. Era un número que no conocía. Casi no contesté, pensando que era una llamada spam. Pero la voz del otro lado me dejó paralizado. Hola, ¿es Kayla Harrison? Soy Katy, de la oficina de Lotería Estatal. Llamo para avisarle que tiene un billete ganador del premio mayor. Me incorporé. ¿Qué dijiste? Tu boleto acertó todos los números del sorteo de Navidad. Después de impuestos, tu premio es de 2.500.000 pesos. La sala dio vueltas. Parpadeé, apretando el teléfono con fuerza, intentando mantener la calma. $2.500.000. Nunca había soñado con una cifra así. Mientras Katy explicaba cómo reclamar el premio, empezó a parecer real. Esta era mi oportunidad. Quería contárselo a alguien, pero no tenía amigos cercanos. No tenía con quien compartir el momento. Así que cometí el mayor error de mi vida. Se lo conté a mi familia. Entré en la cocina mientras cenaban. Aún me temblaba la voz al decir, me gané la lotería. $2.500.000. La sala quedó en silencio. Mis padres se quedaron paralizados. Lori dejó el teléfono con los ojos abiertos. Luego se levantó de la silla de un salto. Espera. Ese era el boleto que le ibas a dar a mamá. Eso significa que el dinero es de la familia. Sentí un escalofrío. No, dije. No los querían, ¿recuerdan? Recuperé las entradas. Dije. Mi padre dejó lentamente el tenedor y asintió. Kale, vives en esta casa. Deberías compartir el dinero con tu familia. Podría sernos de gran ayuda. Mi madre intervino con voz falsa y dulce. Cariño, ¿sabes siquiera cómo manejar tanto dinero? Tu padre y yo podemos guardarlo a buen recaudo. Solté una risa amarga. No finjas que te importa. Ambos sabemos que si te doy el dinero, no lo volveré a ver. Lori Clensterfists, eres muy egoísta. Le debes una a esta familia. Llevas años viviendo a costa nuestra. ¿Acaso piensas en quién pagó la comida, el alquiler y las facturas? Solté una risa seca. Te debo una. Limpio la casa. Cociné todas las comidas. Le di mi sueldo a mamá. Y ahora que he ganado algo, de repente estoy en deuda contigo. El rostro de mi padre se ensombreció. Si no compartes el dinero, entonces no necesitas vivir aquí. Lo miré fijamente. ¿Qué dices? Mi madre se levantó, con los brazos cruzados y la mirada fría. Si no nos vas a dar el dinero, entonces vete. No creas que puedes quedarte aquí gratis. Ya tienes dinero. Cuídate. Ya te hemos dejado aquí demasiado tiempo. La ira me quemaba por dentro, pero al mismo tiempo, sentía algo más, alivio. Los miré a cada uno y finalmente vi la verdad. Nunca me habían visto realmente como parte de la familia. Respiré hondo. Bien. Me voy. Nadie intentó detenerme. Nadie parecía arrepentido. Subí las escaleras, metí mi ropa en una bolsa, agarré mis documentos y el boleto ganador. Al llegar a la puerta, me detuve. Gracias. Dije con voz tranquila y firme, gracias a ti, por fin sé que no pertenezco aquí. Entonces salí y no miré atrás. No tenía hogar ni familia, pero tenía algo más importante, la oportunidad de empezar de cero. Salí a la fría noche de invierno, con la pequeña bolsa que contenía todas mis pertenencias. No tenía un plan claro, pero de una cosa estaba seguro. Nunca iba a regresar. Mi primera parada fue la oficina de lotería. Necesitaba asegurarme de que el dinero era realmente mío y que nadie más pudiera quitármelo. Cuando firmé el cheque por $2.500.000 pesos, supe que no era solo dinero. Era mi escape, mi nuevo comienzo, pero no iba a desperdiciarlo. No era de los que compran autos lujosos ni ropa cara solo para presumir. Necesitaba un plan concreto. Alquilé un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad. No era grande ni lujoso, pero era mío, mi propio espacio por primera vez. Durante las siguientes semanas, pasé horas cada día frente a mi portátil. Leí todo lo que pude sobre cómo abrir un restaurante, cómo encontrar un local, obtener permisos, contratar personal, elegir proveedores y promocionar el negocio.
Sabía que no podía simplemente esperar el éxito. Tuve que ser astuto. Después de buscar durante días, encontré un viejo edificio en el centro del pueblo. Antes era un restaurante, pero llevaba años vacío. El aire olía a humedad y el suelo estaba roto, pero ya veía en qué podría convertirse. Cuando conocí al casero, se rió. ¿Quieres convertir este sitio en un restaurante? Mucha suerte. Pero no necesitaba suerte. Necesitaba trabajo duro. Contraté gente para que lo arreglara. Ayudé a elegir cada azulejo, cada lámpara, cada detalle. No quería simplemente abrir un restaurante. Quería crear un lugar que se sintiera como un hogar para quienes aman la buena comida, para quienes quisieran sentirse bienvenidos. Meses después, estuve frente a la mesa de mi restaurante, Cale. Mi nombre estaba en el cartel. Era real. El día de la inauguración fue el día más aterrador de mi vida. No sabía si vendría alguien. No sabía si les gustaría mi comida. Pero cuando el primer cliente entró, hizo su pedido y sonrió tras el primer bocado, supe que lo había logrado. Día tras día, llegaba más gente. Se corrió la voz sobre el pequeño local donde el chef preparaba cada plato con esmero y cariño. Creé mis propias recetas especiales, organicé eventos gastronómicos y usé las redes sociales para difundir mi experiencia. Lo que empezó como un pequeño restaurante, Kielos Chevo, se convirtió rápidamente en un gran éxito. Un año después, abrí un segundo local. Años después, abrí un tercero. Yo, Kayla Harrison, la chica que una vez fue marginada por su propia familia, era ahora dueña de una cadena de restaurantes en expansión. Y apenas estaba empezando. 4 años después, estaba sentado en mi oficina, en mi tercera mesa de Cale, revisando documentos financieros, cuando sonó el teléfono. Era un número que no conocía. Esperé un segundo y contesté. Cale, la voz al teléfono me dio escalofríos. Hacía 4 años que no la oía. Ni llamadas ni mensajes. Nada. Y ahora, de la nada, ella me tendió la mano. Era mi madre. ¿Qué quieres? Pregunté con voz tranquila y serena. Suspiró como si algo pesado la pesara. Soy Lori, dijo. Está en problemas. Perdió su trabajo, la pillaron robando. Nadie la contratará. Está agobiada por las deudas. Y la familia está pasando apuros. Necesitamos tu ayuda. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando contener la ira que me invadía. ¿Y ahora pensabas en mí? Dije que me echaste, ¿recuerdas? Me fui. Ya no tenemos nada que ver. Sigues siendo tu hermana. Dijo mi mamá en voz baja, intentando sonar cariñosa. Sí, cometió errores. Pero necesita una oportunidad para arreglarlos. Por favor, no puedes ayudar. No hablé enseguida. Una parte de mí quería colgar. Pero otra parte, la pequeña y tonta, recordó a la niña que era Lori antes de volverse egoísta y cruel. Suspiré. Puedo contratarla. Pero no recibe un trato especial. Si quiere trabajar, sigue las reglas como todos los demás. Gracias, Cale. Sabía que tenías buen corazón, dijo. Solté una risa seca. Ahora me necesitaban, a la misma chica que una vez desecharon. Lori empezó a trabajar en uno de mis restaurantes como gerente de recursos humanos. Al principio, parecía muy diferente. Llegaba temprano, ayudaba a los demás e incluso hacía horas extra. Empecé a pensar que tal vez se había cambiado. Pero entonces empecé a oír rumores. Algunos miembros de mi personal se acercaron, con aspecto incómodo. Cale, nos han contado cosas. Resultó que Lori, discretamente, estaba poniendo a la gente en mi contra. Les dijo que no les pagaba lo justo, que me estaba quedando con todo el dinero. Incluso dijo que el negocio debería haber sido suyo porque le había robado todo a la familia. Al principio, no quería creerlo. Pero luego empecé a notar un cambio. Algunos empleados guardaron silencio a mi alrededor. Otros evitaron el contacto visual. La gente no parecía tan motivada como antes. Un día, mi jefe de cocina, Wayne, me tomó aparte. Su voz era baja y seria. Cale, necesitas saber algo, dijo. Lori está causando problemas. Les dice a los empleados que, si se declaran en huelga, se verán obligados a aumentarles el sueldo o a cerrar el restaurante. Una ira lenta empezó a crecer en mi interior. Le había dado una oportunidad a Lori. La dejé volver a mi vida. Y me traicionó. Pero ya no era la misma Cale. Estaba a punto de descubrir en quién me había convertido. Apreté los puños. No te preocupes, Wayne. Sé qué hacer. Al principio, pensé que Lori solo quería dañar mi reputación. Pero entonces ocurrió algo peor. Una noche, Juliana, mi gerente financiera, entró en mi oficina. Estaba pálida. Cale, tenemos un problema, dijo. Levanté la vista de los papeles. ¿Qué pasa? Nos faltan 10,000 pesos de este mes. El dinero desapareció. No hay constancia de que lo sacaran de la caja fuerte.
Así que, discretamente, instalé cámaras de seguridad ocultas cerca de la caja fuerte y en la oficina de contabilidad. 5 días después, a altas horas de la noche, mientras revisaba informes, recibí una alerta. Se había detectado actividad inusual en la oficina de contabilidad. Hice clic en la transmisión en vivo. Y allí estaba. Lori entró sigilosamente en la oficina, miró a su alrededor para ver si alguien la observaba y luego abrió la caja fuerte. Sus manos se movían rápidamente, metiendo fajos de billetes en su bolso. Contuve la respiración. No podía creer lo que veía. Pero estaba claro. Le había dado una segunda oportunidad y me había traicionado otra vez. A la mañana siguiente, llamé a la policía. Cuando llegaron al restaurante y preguntaron por Lori, ella entró en pánico. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No hice nada. Me quedé ahí parada. Crucé los brazos. Mi voz era tranquila y firme. Tengo pruebas, dije. Las cámaras lo captaron todo. Lori palideció. No me harías esto, ¿verdad? La miré directamente a los ojos. Lo haré. La policía la esposó allí mismo en el restaurante, delante del personal y los clientes. Menos de una hora después, mis padres entraron corriendo al restaurante, furiosos. Cale, ¿qué crees que estás haciendo? Gritó mi padre. ¿Llamaste a la policía por tu propia hermana? Mi madre estaba a su lado, llorando. Simplemente cometió un error. ¿De verdad tenías que ser tan cruel con tu propia hermana? Solté una risa seca. ¿Un error? El verdadero error fue volver a confiar en ustedes. Mi padre me señaló. Te arrepentirás de esto. Si no retiras los cargos ahora mismo, ya no eres nuestra hija. Por primera vez en mi vida, esas palabras no me dolieron. Me liberaron. Crucé los brazos y dije con calma, bien. Haz como si nunca hubiera existido. Como hiciste el día que me fui. No paraban de gritar. Mi madre lloró. Mi padre amenazó con demandarme. Pero no sentí nada. Los miré sin emoción. Con el tiempo, salieron furiosos, cargando con el mismo odio de siempre. Pero no sentí dolor. Sentí paz. Esta vez, la puerta que una vez les dejé abierta se cerró para siempre. El día del juicio, llegué temprano, no porque quisiera estar allí, sino porque quería ver si Laurie seguía mintiéndome en la cara. Entró en la sala del tribunal con un aspecto impecable. Llevaba el pelo arreglado y la ropa impecable. Su expresión era suave. Como si ella fuera la verdadera víctima. Al subir al estrado, suspiró y negó con la cabeza, llena de arrepentimiento. Nunca quise robarle a mi hermana. Dijo con la voz temblorosa, como si estuviera a punto de llorar. Solo pedí prestado el dinero. Pensé en devolverlo. Pero antes de que pudiera, llamó a la policía. Nunca pensé que le haría esto a su propia familia. Apreté los puños, pero guardé silencio. Había esperado este momento. Entonces el fiscal se puso de pie. Señorita Harrison, ¿sabe que no es la primera vez que la acusan de robo? Laurie palideció. No sé de qué habla. Las puertas de la sala se abrieron y entró un hombre. Lo reconocí al instante. Era el antiguo jefe de Laurie. Se presentó ante el jurado y les contó todo lo que ella había hecho en su empresa. El hombre explicó cómo Laurie le había robado dinero a su empresa. Y cuando la atraparon, inventó una mentira y lo acusó de un terrible acoso sexual, solo para evitar el castigo. La sala del tribunal se llenó de asombro. Los ojos de Laurie se abrieron de par en par. Por primera vez, no tenía excusa, ninguna mentira tras la que esconderse. Entonces el fiscal reprodujo una grabación de audio. Fueron ex empleados quienes confirmaron que Laurie se había inventado la historia para protegerse. Cuando el juez dictó la sentencia definitiva, Laurie fue declarada culpable de robo y fraude. Vi cómo los agentes la esposaban de nuevo. Empezó a llorar, a suplicar, a implorar, pero nadie la escuchó. Entonces me miró fijamente, con los ojos llenos de odio. Te arrepentirás de esto, Cale, susurró. Me robaste la vida. La miré a los ojos una última vez. No, Laurie. Arruinaste tu propia vida. Después de ese día, nunca volví a hablar con mi familia. Me llamaron varias veces para culparme, para pedir ayuda, pero nunca respondí. Había cortado todos los lazos. Ya no formaban parte de mi vida. Me centré en mi trabajo y en el crecimiento de mi restaurante. Años después, la mesa de Cale tenía 6 sucursales en todo el estado. Se convirtió en un nombre reconocido en el mundo gastronómico. Pero más importante que el éxito, ya no estaba sola. Wayne, Juliana y mi fiel equipo no eran solo compañeros de trabajo. Eran mi verdadera familia, una familia construida sobre el respeto, la confianza y el amor, no sobre la sangre. Yo solía ser Cale, la niña olvidada.
la que nadie veía ni le importaba. La marginada. Pero ahora, yo era Kayla Harrison, la mujer que construyó su propio futuro y no dejó que nadie se lo arrebatara. La historia de Kale no se trata solo de ella. Es una historia con la que muchas personas pueden identificarse. Algunas sufren o son utilizadas por sus propias familias, pero aún así se recuperan. Esta historia es un recordatorio. La familia no siempre es un lugar de amor y seguridad. Y a veces, romper lazos con personas tóxicas es la única manera de encontrar tu verdadero valor. El éxito no es cuestión de suerte. Es fruto del trabajo duro, la fuerza y la confianza en uno mismo. La vida de Kale lo demuestra. Tu pasado no decide tu futuro. Tú sí. ¿Qué opinas de la historia de Kale? ¿Alguna vez has pasado por algo así o has conocido a alguien que tuvo que luchar por su valía? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no olvides seguir este canal para conocer más historias reales y poderosas sobre la familia y la vida.